Muy bien, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nuevamente estamos contentos de estar en otro podcast que es tan importante para hablar sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, sobre nuestras relaciones interpersonales. Qué grato es poder contar con su presencia ahí donde usted está escuchándonos en este momento. Les saluda su amigo Roosevelt Martin, psicólogo del Centro Educativo Adventista Bilingüe de Costa Rica. Y pues que hoy ya tenemos un podcast que ha sido muy solicitado en realidad y que nos va a llamar mucho la atención. Pero antes yo quisiera también darle la bienvenida a dos buenos compañeros, buenos amigos y colegas que nos acompañan en este momento. Quisiera primero presentar a la señorita Angélica. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, como digo Roosevelt, mi nombre es Angélica Serrano, psicóloga acá, compañera de ellos, y muy contenta de estar un episodio más. Ahí vamos cada vez más calentando pues los motores de este espacio y pues la idea es poder ayudarles, así que vamos a ver cómo nos va hoy. Así es. Muy bien, gracias Angélica. Y también quisiera presentarles al psicólogo Eduardo Urrutia. Eduardo, bienvenido. Hola, muchas gracias por este saludo. Y bueno, me alegra mucho también saludar a todos los que están escuchando el podcast. Un placer. Y bueno, sin más dilación, vamos a lo que vamos. Exactamente, muy bien. Vean, el tema de hoy ha sido un tema muy solicitado, de hecho, por muchas personas. Creo que es algo que está afectando mucho a nivel mundial en general, o sea, no solo en la institución, no solo en las personas con las que tenemos contacto, sino a nivel mundial. El tema del podcast de hoy es ¿por qué la ansiedad no es tu enemiga? Porque muchas veces se ha interpretado como que si la ansiedad fuera algo, lo peor del mundo, algo sumamente negativo. Y hoy vamos a ver algunos aspectos importantes que nos ayudarán a entender un poco mejor la ansiedad. Y desde ya les decimos que este tema de la ansiedad no será tratado únicamente en este podcast, sino que en podcasts futuros nosotros también hablaremos de este tema. Pero bueno, comencemos a hablar de la ansiedad. Y yo quisiera, pues, Angélica y Eduardo, hacerles tal vez un par de preguntas que nos ayudarán a introducir mejor este tema. Y que también usted, amigo, amiga que nos escucha, la pudiera responder. Puede ser en los comentarios, puede comentarlo con sus amigos, seres queridos, familiares. La pregunta es la siguiente. Si la mente de ustedes fuera una ciudad, cuando usted está ansioso, por supuesto, si su mente fuera una ciudad en un momento ansioso, ¿cómo sería o cuál ciudad sería? ¿Sería una ciudad caótica? ¿Sería una ciudad silenciosa? ¿Sería una ciudad llena de tráfico como Nueva York, por ejemplo? Eduardo, ¿cómo sería una ciudad o qué ciudad sería, digamos, tu mente cuando hay ansiedad? Sí, bueno, sinceramente, mi mente como una ciudad, cuando estoy ansioso, yo creo que sería un mercado en Turquía a mediodía, ¿ok? Prácticamente, porque, bueno, la ansiedad es una señal de peligro, ¿verdad? Correcto. Siento yo que en ese momento que yo estoy ansioso, mi mente, no sé, piensa un montón de cosas, quisiera hacer un montón de cosas, quiere resolver ya, entonces siento que sería como ese estilo. Quizás un poco caótico, sí, cuando estoy ansioso. Y a mediodía específicamente, porque siento que también estoy estresado en ese momento. Okay. Entonces, con ese sol de mediodía, que uno quiere un vasito con agua, un ventilador, algo así, ¿verdad? Entonces, siento yo que la mejor definición sobre una ciudad o algo específico, un mercado de Turquía al mediodía. Ok. Interesante. A ver, ¿cuándo planeamos unas vacaciones en Turquía? Pero no en el mercado. No, Turquía. No, yo no me voy a ir tan lejos. Ok. Yo me voy a ubicar en San José, Ok. la capital aquí de Costa Rica. Siento que, bueno, a mí en lo personal me parece que es muy ruidosa. Hay demasiada gente. O sea, el sonido cuando las personas pasan, el tutu, más los carros, los buses. O sea, siento que es como eso que Edu mencionaba, caóticas, como que no me agrada estar aquí, tengo que transitar por aquí, que no hay de otra, pero
pero sí siento que uno bueno, en mi caso lo podría relacionar como con San José. Okay. Algunas partes, ¿verdad? Porque hay unas de San José que son tranquilitas, Como pero tranquila. fíjense en las más potentes, por así decirlo. Ok, muy bien. Yo creo que en un estado de ansiedad tal vez mi mente sería como una especie de Nueva York. Mucha gente, cada quien en lo suyo, muchos pensamientos, cada uno se conecta con el otro, otros no. Entonces como que no hay un orden, entonces hay mucho ruido, hay personas hablando, hay muchos estímulos visuales también. Siento que esa ciudad sería mi mente cuando hay pues un poco de ansiedad, ya un poco más fuera de lo normal, digamos. Ok, y ahora tengo la segunda pregunta antes de pasar ya propiamente a lo que es la parte científica, conversacional de lo que es la ansiedad. Si su ansiedad tuviera un volumen, ¿en qué nivel estaría hoy? Repito, si su ansiedad tuviera un volumen, ¿cuán fuerte sonaría hoy? ¿En qué nivel estaría hoy? ¿Y por qué? Eduardo. Tomando en cuenta 0 sin ningún sonido y 100 el máximo. Exactamente, utilicemos esa escala, 0 de lo mejor, no hay sonido, y 100 es un ruido extremo. Ok, yo diría que en mi caso la podría puntuar como en un 20 a lo mejor. Ok. En un 20. Siento yo que al menos cuando estoy en la casa viendo tele, normalmente le pongo a un 20, un 17 por ahí, porque puedo escucharlo. Ajá. Ok, estoy escuchando bien, no me molesta, no me incomoda, pero me ayuda a seguir viendo lo que estoy viendo. Entonces, Claro. justo antes de grabar el podcast yo les mencionaba a ustedes, uy, qué nervios, ¿verdad? Porque me da como cierto nivel ahí de ansiedad antes de comenzar. Entonces yo diría que ahorita mi ansiedad está como en un 20. Me sirve como motivación para hacerlo, ¿verdad? Entonces, pero está presente, está ahí en un 20. Ok, muy bien, gracias Eduardo. De hecho ya nos ha ido a introducir que la ansiedad como tal no es mala. Ya vamos a ampliar un poco cuando sí es un poco más negativa o cuando la podemos utilizar en algo positivo. Angélica, ¿usted cómo anda ese volumen de ansiedad? Bueno, creo que mi volumen de ansiedad anda como ahorita, pregúntale más tarde. No. Ahorita tal vez como en un 15, siento yo. Pero andamos súper bien hoy, con la ansiedad. Ahí está calmadita, digamos. Y siento que, bueno, también, ¿verdad? Al hacer cierto tipo de cosas uno puede sentirse como retado, como decía Edu. Y pues para nosotros este espacio es muy valioso, ¿verdad? Pero uno quiere hacer lo mejor que se pueda y darse a entender, ¿verdad? Y así, entonces siento que por allí podría definirlo como eso también que mencionaba Edu, de que uno le da como cierta cosita. Claro. Pero está ahí como en ese nivel, digamos. Ok, muy bien, puede ser que usted que nos está escuchando en este momento, o sea que vaya manejando, y haya mucha presa, mucho tráfico y su ansiedad puede ser que sea un poco más elevado. Tal vez algunos estudiantes que nos comentan que han escuchado también y se están preparando para los exámenes y tal vez su nivel de ansiedad anda como un 50, 60 y hoy vamos a hablar sobre eso. Así que, bueno, yo quisiera comenzar a hacerles una... Perdón, antes de... ¿Qué ciudad sería la tuya? ¿Y qué volumen sería Bueno, tu ciudad? mi ciudad sería Nueva York. Sí, lo dijo que no. Sí, mi ciudad sería Nueva York. Hoy si me preguntan hoy como dicen los chiquillos, hoy ando chill, ¿ok? Muy relajado, como dicen negros, ¿ok? Muy tranquilo. Si me preguntan que hace como unas 2-3 semanas, ya era tal vez un 50, digamos, ya. No era Nueva York en pandemia, sino que ya era Nueva York ya, digamos, como un día normal, digamos. Año nuevo. Año nuevo, sí. Mucha gente, mucho. Pero eso, hoy un tranquilo, un 5, un 10, digamos, lo normal. Siento que es muy interesante eso porque, o sea, es como, uno lo menciona ahorita, pero no sabemos mañana. Correcto. O no sé cómo estuvo Edu el lunes, o cómo estuvo Ruth ayer, o sea, y así nos puede pasar, o sea, los niveles de ansiedad, la ciudad, por así decirlo, donde estamos,
nos podemos así como teletransportar imaginariamente porque puede variar. Ok. Y esto creo que es como muy importante entenderlo. No es algo permanente y así como de pilot, ¿verdad? Sino que podríamos decir que es como un marcador de pizarra, o sea, puede borrarse y se puede reescribir como un nuevo nivel, una nueva ciudad, un nuevo volumen, ¿verdad? Exactamente, ya me pusieron ansioso, yo que no quería responder las preguntas. Pero muy bien. Ok, lo primero y más importante es, vamos a definir lo que es la ansiedad. Porque no sé si ustedes han visto, por ejemplo, hay muchos memes hoy en día, muchos chistes sobre esto. Es que tengo ansiedad, dice la gente. Es que cuando me siento un poco nervioso tengo ansiedad, es que no sé qué me pasa hoy. Y todo es ansiedad, todo es ansiedad, todo es ansiedad. Pero yo quería saber, Angélica, ¿será que usted nos ayuda definiendo como tal lo que es la ansiedad para que de esta definición podamos partir y diferenciar la ansiedad positiva, la ansiedad negativa? Sí, claro, bueno, vamos a partir de la ansiedad, por así decirlo, normal. O sea, la ansiedad que cualquiera de nosotros puede experimentar. La ansiedad, bueno, es una emoción adaptativa y es útil y aparece como una respuesta esperada ante ciertos estímulos o situaciones y pues cumple funciones importantes en nuestra vida. Por ejemplo, es motivador porque nos impulsa, a prepararnos ante un examen, ante una entrevista o un reto. Es protectora porque nos alerta de un peligro, ayudándonos como a evitar riesgos. Y también es temporal porque, se presenta solo durante la situación amenazante y desaparece al resolverse, ¿verdad? Entonces es interesante porque la ansiedad, que por así decirlo, la que estamos mencionando, la normal, la experimentamos por lo general todos nosotros. Y este tipo de ansiedad no interfiere, por así decirlo, con la vida cotidiana, con el trabajo, con las relaciones interpersonales. En cambio, la ansiedad ya, digamos, que tiene que ver con una patología, ahí sí ya como que vamos subiendo de nivel, porque es cuando la ansiedad deja de ser adaptativa y se convierte ya en un problema clínico. Entonces es excesiva o desproporcionada al estímulo, es persistente, ¿verdad? Dura semanas o meses, interfiere con la vida cotidiana, esta sí, con el trabajo, con las relaciones personales, y puede presentarse sin un motivo claro o sin un desencadenante aparente. Entonces podríamos decir que es como un poco más confusa porque las personas se sienten un poquito más perdidas, ¿verdad? Que en el caso de la ansiedad normal, porque tienen así como bien claro el por qué se está dando, el por qué se está presentando, y por lo tanto la ansiedad patológica suele asustarnos más. Claro. Creo que en la sociedad en la que vivimos es muy importante diferenciar entre la ansiedad que cualquiera de nosotros puede experimentar y ya la ansiedad patológica, porque hay una que es más grave que otra y se ha normalizado mucho, ¿verdad? Pues la ansiedad como tema general y pues sí existen como estas dos diferencias, ¿verdad? Como para definirlo, cuando ya hay una ansiedad patológica, entonces hay trastornos relacionados como el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, fobias específicas, trastorno de ansiedad social y demás. Y pues sí es importante saber que se puede como clasificar esta patología en un trastorno específico y pues esto lleva su tratamiento, por así decirlo, pues específico, ¿verdad? Entonces no sé si ustedes quieren como agregar algo más a las dos. Y eso que menciona Angélica, pues es muy importante. Vamos a ver.
la ansiedad es una reacción natural de la mente y del cuerpo humano. ¿Quiénes tienen ansiedad? Pues todos. En algún momento de nuestra vida, como mencionaba Angélica, pues todos hemos percibido o sentido un momento de ansiedad. No está mal, la ansiedad es una reacción, es de serie de emociones que se vuelven sentimientos, en ocasiones estados de ánimo, y hasta cierto punto es positiva. Ahora, ya como lo mencionaba Angélica, hay diferentes clasificaciones de la ansiedad, cuando se vuelve una patología, cuando ya no es tan sano, pero que eso lo vamos a explorar un poco más adelante, pero para que entendamos, porque hay algunos mitos que en otro podcast vamos a conversar, pues que la ansiedad como tal no es mala, me puede ayudar. Ahora viene la pregunta, ¿ok? ¿Para qué sirve la ansiedad? Ya sabemos qué es la ansiedad, ya sabemos que es una reacción, una serie de emociones, ¿ok? ¿Para qué nos sirve la ansiedad? Sí, bueno, cuando hablamos de ansiedad, pues tiene varias funciones. Ya Angélica mencionaba el tema de la motivación y es justamente, como ella dijo, parte de la ansiedad, digamos, positiva o sana, común, por decirlo de una forma, ¿verdad? Intentar encasillarla. Esa es buenísima y su función es evitarnos peligro, ¿ok? Ahora, la ansiedad como tal, justamente, incluso dentro de un trastorno como tal, también tiene esa misma función, intentar protegernos de un peligro, solo que ya se vuelve, digámoslo así, ya nos afecta en la vida, ya nos afecta en las relaciones, nos afecta en el trabajo, en la iglesia, en donde usted vaya, donde usted esté, pero siempre lo que procura es protegernos de algún peligro. Ahora, si lo vemos, digámoslo, a lo largo del tiempo como tal, si nos vamos quizás a aquellas personas que, no sé, podrían hace algunos años trabajar más en el campo, donde no había tanta civilización, si escuchaban un rugido, pues iban a sentir temor. Claro que ahí hay un león en algún lado. O en la noche usted va al bosque y qué sé yo, puede escuchar por ahí algún lobo, digamos, ¿verdad? Dependiendo la zona. Un lobo, un tigre, lo que sea, y usted dice, no lo estoy viendo, pero me está activando como tal cierto temor. Y esto me lleva a desencadenar una ansiedad. Uy, ¿y si me ataca? ¿Y si viene? ¿Y si está cerca? Y mejor camino calladito porque no sé qué es lo que pueda pasar. Entonces, esto como tal lo que hace es activar en nosotros mucha adrenalina, mucho cortisol, y esto nos permite huir o luchar. Entonces, no es una enemiga la ansiedad, entendiéndola como un proceso natural del cerebro, del cuerpo, porque es gracias a ella que hemos sobrevivido todo este tiempo. Entonces no es algo malo per se, ¿verdad? De hecho, lo que es ansiedad activa, vamos a decir, la amígdala se activa muchísimo más rápido que la corteza prefrontal. Entonces imagínese usted, para la corteza prefrontal primero es más fácil o más rápido sentir que corre peligro que entender por qué está corriendo peligro y si realmente es un peligro eso. Y esto no es porque las personas que viven con alguna ansiedad en algún momento es porque no quieren pensarlo, no quieren analizarlo. No, es que su cerebro está funcionando de una forma específica, ¿ok? Y para los datos de la Organización Mundial de la Salud, hablamos que para el 2019-2020, hace unos 4 años, por ahí más o menos, los datos que ellos arrojan, era prácticamente 300 millones de personas. Se dice que actualmente es el 4% de la población mundial con algún tipo de diagnóstico de ansiedad, no como una emoción natural, sana, sino más bien como un trastorno, ¿ok? Ya con una dificultad como tal. Entonces, imagínese usted, la función principal es de protegernos de alguna amenaza, independientemente la que sea. Ahora, ¿qué amenazas podríamos nosotros estar percibiendo actualmente? Puede ser que para alguno de nosotros pagar la factura de lo que Hacienda te pide por lo que usted ha generado es hacer una amenaza, ¿ok? Puede ser que su pareja le haya dicho tenemos que hablar y eso para usted puede ser una amenaza. Ya tal vez alguien se preocupó escuchando este podcast, como que tengo miedo. Puede ser que sí, porque eso es digamos, una amenaza para nosotros. Ahora,
debemos entender algo. El cerebro no distingue una amenaza real de una amenaza imaginaria. Si, por ejemplo, usted está en su casa sentado o sentada y usted dice, uy, si algún día me deja mi novio, mi esposo, mi crush, lo que sea, y si se olvida de mí y si realmente se va, etcétera, etcétera, su cerebro va a entender que eso es una amenaza imaginaria, pero es una amenaza, y va a activar todo su cuerpo a que reaccione como si fuera una amenaza real, como que ya te están dejando. Yo a veces le digo a alguna gente, el cerebro no entiende bromas, el cerebro no entiende ese tipo de imaginaciones y hechos reales. Entonces él se activa porque para él es una amenaza real y eso es algo que te puede pasar ya. Entonces es gracias a la ansiedad que nosotros podemos evitar incluso quizás decir o hacer algo que podría dañar la relación con alguien. Digámoslo así, les doy un ejemplo con mi esposa. Si yo sé que no quiero que mi esposa me deje, yo sé que hay algunos temas, chistes, bromas o no sé, formas de hablarle que yo sé que a ella la pueden herir. Y si la hiero yo constantemente es probable que, oiga, tenemos que hablar. Algo hay que hacer acá y eso a mí me dolería. Entonces, mi ansiedad sana me dice a mí, no se exponga. No exponga riesgos a su propia integridad, ni a su relación, ni a su pareja. Mejor no lo haga. Entonces yo mejor evito hacer ese tipo de, no sé, chistes, comentarios, bromas, lo que sea. Entonces si se dan cuenta, es algo que nos ayuda desde toda la vida, desde que el ser humano es ser humano, hasta la actualidad. Y puede activarse independientemente por factores que los percibamos como amenazas, sean reales o no, o sean solamente imaginarios. Por eso es importante lo que usted pueda llegar a pensar como tal de esto. La idea de la ansiedad es que nos puede ayudar a adaptarnos. El ejemplo que yo le di de mi esposa es una forma de adaptarme yo para poder continuar y estar en la relación. Un estudiante de los que algunos escuchan el podcast, cuando van a un examen como tal, le genera ansiedad. Y la ansiedad les ayuda a que pueda adaptarse a eso. ¿Cómo? Estudiando, justamente, haciendo algo por eso, para poder pasar el examen. Si a usted que me está escuchando, su novio o su novia le dijo tenemos que hablar, ¿cómo la ansiedad podría ayudar a adaptarte ahí? Ya necesitamos a lo mejor quizás pensar un poquito en qué podría ser. ¿Será que yo hice algo? ¿Será que yo he dicho algo? Y vamos a revisar. Bueno, ahí está ayudándonos a adaptarnos. Pero ya se volvería patológica si se llama clínicamente significativo. O sea, si ya está afectando el resto de nuestras vidas. Si a usted le dijeron tenemos que hablar y entonces usted ahora ya no se concentra en su trabajo, ya va manejando y al rato, no sé, hasta choca porque usted estaba en otras cosas, pensando en eso. Si agarra el teléfono y usted está llame, no, si me dijiste que íbamos a hablar es porque tenemos que hablar y no me vas a dejar así, ya no estamos adaptándonos mucho. Ya ahí ya nos está afectando nuestro diario vivir. Si un estudiante frente a un examen sabe que debe estudiar, pero no estudia, o al contrario, pasa estudiando, pero a 1, 2, 4 de la mañana y no está durmiendo, ya no te está ayudando a adaptarte a la situación, sino que ya te está afectando en la ansiedad en tu diario vivir. Así es como podríamos nosotros ir como entendiendo un poquito cómo se ve en nuestra vida, la función que tiene y el peligro o el cuidado que hay que tener justamente de la misma ansiedad. Claro. Se me acaba de venir como, no sé, un ejemplo. Digamos, ahorita nosotros andamos con nuestro uniforme, ¿verdad? Y podríamos andar como una sueta. La sueta es la ansiedad. Entonces estamos aquí en el trabajo y todo. Y pues de ahí no, nos ponemos ansiosos y nos ponemos la sueta de la ansiedad. Pero se nos pasa, entonces nos la quitamos y seguimos adelante, o llegamos a la casa y nos la volvemos a poner y nos la quitamos hasta mañana, en la mañana, porque ya nos sentimos menos ansiosos y estamos así. Pero esto que mencionaba Edu, de que ya se vuelve patológica, es como andar la misma sueta
todo el tiempo. Literal. No te la quitas para nada y obviamente va a empezar a oler feo, va a empezar a verse feo porque, ¿verdad? Y la ropa se tiene que lavar. Entonces, visualicémoslo así, o sea, y hay que ser muy conscientes de que en nuestro diario vivir, como mencionaba, van a haber factores que van a influir, van a haber cambios y demás, pero a veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo con una ansiedad patológica todos los días, a cada momento. La confundimos con la ansiedad, ¿verdad? Que normalmente todos vivimos, o puede ser al revés. Entonces, para que pongamos atención y analicemos esto que pues Edu nos estaba comentando, ¿verdad? Sí, claro. Y en realidad eso nos lleva pues a una pregunta, porque ya definimos qué es, ya definimos su función. Ahora, ¿dónde está la línea que separa la ansiedad normal, necesaria, positiva inclusive, a una ansiedad patológica? Hay un escritor, él es un psicólogo español, yo lo recomiendo porque es lo mejor en cuanto a ansiedad, he visto yo, él se llama Rafael Santandreu. Él tiene varios libros que hablan sobre eso. Él menciona pues que la ansiedad es el miedo al miedo, el miedo a sentir la emoción de miedo. Entonces él explica pues muchas cosas en este libro. Hay un libro de hecho que se llama Vivir sin miedo, que si usted tiene el tiempo de leerlo pues se lo recomiendo. Ahora, ¿cuáles son algunas señales de que tal vez mi ansiedad ya no está siendo tan sana, sino que va más bien por un lado ya de una ansiedad ya un poco dañina, que ya no es la positiva, sino que ya es una ansiedad patológica? Primero, preocupación excesiva y constante por esas cosas pequeñas. Puede ser, por ejemplo, que en su hogar, en su familia, con sus amigos, le digan últimamente, es que usted está como que más sensible, como que todo le molesta, solo fue un comentario, o sea, fue una broma, pero usted, no, es que me lo estaba diciendo a mí. Y como que todo el tiempo nosotros pasamos y con esa preocupación, no pasa nada. Siendo todo más grande. Exactamente, o que ven las noticias que allá al otro lado del mundo están ocurriendo muchos asaltos, y que usted piense, la violencia ya está aumentando, entonces ya aquí donde yo vivo ya se va a poner peligroso y hay que conseguir cámaras. Eso es una preocupación excesiva, se hace más grande de lo que es. ¿Qué más? Hay pensamientos repetitivos, pensamientos irracionales. Pensamientos que no son objetivos, que son muy subjetivos, basados mucho en lo que dice la amígdala, que es algo que nos hablaba Eduardo. La amígdala es una estructura cerebral que nos dice, alerta, hay un peligro, hay algo. El problema de la amígdala es que no diferencia lo que es real a lo que es imaginario. Entonces puede ser que en mi mente yo me esté creando muchos pensamientos repetitivos cuando en realidad no son. Hay que analizar, ok, hay una idea que yo estoy pensando mucho últimamente, ok, voy con una ansiedad que ya es patológica. ¿Qué más? Es que a mí siempre me va a ocurrir lo peor. Es que siempre me va a pasar lo peor. Y ni siquiera hay una razón aparente, sino yo pienso, viene lo malo, viene lo peor, a mi familia le va a pasar esto, a mis hijos esto, mi pareja me va a dejar. Hay un miedo anticipatorio. ¿Qué más? Una dificultad para concentrarse. Puede ser que usted, digamos, esté estudiando, tenga un examen o tenga una exposición por hacer y no se logra concentrar. Es que yo estoy en un ambiente tranquilo, nadie me molesta, no estoy con el celular. Ok, no hay ninguna distracción externa, pero nuestra mente está haciendo ruido, está haciendo mucha bulla. Hay una dificultad para concentrarse. ¿Qué más? Dudas o inseguridades constantes. Cerré de verdad la puerta de la casa y usted ya iba como a los 200 metros y le toca regresarse. Y usted sí la había cerrado y usted estaba segura, pero ¿qué dice la ansiedad? No, mejor me regreso. Ahora, eso es digamos con la parte cognitiva, con la parte mental. En cuanto a lo físico, ¿qué puede ser? Y esto es muy importante porque puede ser que tal vez usted últimamente haya sentido como un dolor, no sé, puede ser que en el pecho, como que me ha costado respirar últimamente, pero no sé qué es, ¿ok? Puede ser que ese sea un síntoma. ¿Cuáles pueden ser otros? Palpitaciones, se afecta el corazón, una especie de taquicardia también, por eso es importante pues cuidarse. Sudoración excesiva. Hay personas que me han dicho, Roosevelt, no, yo lo que sudo es sudo frío.
no es que sudo mucho, sino que más bien como que sudo frío. Eso puede ser algo más. Una tensión muscular, que le duela la espalda, que le duela, puede ser algún músculo del brazo, de la mano, que usted diga, wow, me está doliendo mucho. Puede ser que haya alguna posible ansiedad patológica por ahí. Otros que son de los más comunes, dolores de cabeza, problemas digestivos, tengo problemas con la acidez, tengo problemas estomacales, tengo problemas gastrointestinales. ¿Qué más? El insomnio, sí, el insomnio es uno de los síntomas más claros de que hay ansiedad, pero hay diferentes tipos de insomnios. Está el insomnio donde usted no puede dormir en toda la noche, está aquel en el cual usted se está levantando de vez en cuando, está aquel insomnio donde usted duerme 2-3 horas, pero de repente su mente le dice ya, levantarse y usted se despierta y está sudoroso, está con agitación, está con taquicardia. Y también nosotros vemos que algo que es muy frecuente también es que la ansiedad, cuando es patológica, tiende a afectar el sistema respiratorio. Usted puede que tenga una respiración superficial, como es una respiración muy rápida. O usted siente que le hace falta el aire, como que usted respira, pero como que el aire no tiende pues a llegar correctamente. Esto puede ser uno de los síntomas que nos dice, ok, ya mi ansiedad ya no está siendo una ansiedad positiva, sino que ya está siendo una ansiedad patológica, ya está siendo una ansiedad enfermiza. Si nosotros cumplimos con varios de estos síntomas que acabamos de mencionar, ok, ya hay una alerta que debemos de tener cuidado y es necesario que vayamos, conversemos con alguien, que pidamos ayuda profesional en caso de ser necesario, que hablemos con nuestras redes de apoyo, personas que nos apoyan, personas que nos quieren. ¿Por qué? Porque ya es una ansiedad que tal vez no se va a aliviar tan fácilmente. Ahora, ya vimos lo que es, las funciones, cuando es necesaria, cuando la ansiedad se vuelve enfermiza. Y me parece que es necesario hacer pues otra pregunta. ¿Será que la ansiedad es igual para todos? ¿Será que tanto los hombres como las mujeres manejan de igual manera la ansiedad? Puede decir, porque yo he escuchado comentarios de personas, señoritas, mujeres que me dicen, Luzbel, es que yo cuando estoy ansiosa, yo vengo y grito y lloro y yo sé que mi esposo, que mi pareja, que mi hermano, que mi papá también está ansioso, pero él como que sin nada pasara. Ok, ¿será que inclusive en los jóvenes y en los adultos la ansiedad se maneja de forma igual? Y esto es algo necesario responder. ¿Cómo en los diferentes grupos de personas se maneja la ansiedad? De hecho, es muy interesante, Roosevelt, esto que estás preguntando, porque sí hay diferencias entre hombres y mujeres. Al menos en la forma, incluso hasta de diagnosticar a hombres y mujeres, también hay diferencias cuando hablamos de ansiedad. Por ejemplo, en las mujeres prácticamente es el doble de diagnósticos a diferencia de los hombres. En ellas es donde más se diagnostican el trastorno de ansiedad generalizado y algunas fobias. Se da más en mujeres este caso. En el tema de los hombres, diagnósticos como trastornos relacionados con la ansiedad están subdiagnosticados, ¿ok? Hay casos, pero no son tan diagnosticados como en el caso de las mujeres. Entonces es más común o más, en promedio se le da más a ellas. En cuanto a los síntomas, justamente estos que estabas mencionando, es curioso que los síntomas entre hombres y mujeres también son diferentes. En promedio, ¿verdad? Porque siempre hay alguien que dice, no, yo soy más parecido allá, yo soy más parecido acá, pero estoy hablando de promedios, ¿ok? En el caso de las mujeres, el promedio de los síntomas tiene que ver con migrañas, tiene que ver con dolores musculares como tal, por estar tensos, incluso a veces fatigas que las lleva directamente a la cama, tomarse algo, porque están muy cansadas. Entonces terminan pues durmiendo bastante justamente por estos detalles, que es parte de los síntomas, ¿verdad? En el caso de los hombres, hay más, digamos, taquicardias, más sudoración, justamente a veces sudan frío como tal. Estas son más comunes, como también más irritables.
son de las formas, digamos, en promedio, como los hombres llegan a expresar o experimentar los síntomas físicos. A nivel de síntomas emocionales como tal, las mujeres tienden a internalizar más los síntomas. ¿A qué me refiero? Hay cierta rumiación. Con rumiación yo me estoy refiriendo a pensar las cosas de un lado, de otro lado, ver los miles de posibles situaciones que podrían pasar, ¿ok? Ahí estoy hablando de rumiación. También es muy común la culpa como tal. No, es que si pasa tal cosa, qué barbaridad, yo qué es lo que voy a hacer, es que jamás yo podría. Entonces están justamente con culpa cuando hablamos de esos síntomas emocionales en el caso de las mujeres. Perdón, Eduardo, que te interrumpa. De hecho, con eso de la culpa, hemos conversado mucho con madres, por ejemplo, que sienten culpa de, si hubiera hecho esto, si yo no hago esto, mi hijo va a hacer esto, le va a hacer daño. Diferentes cosas relacionadas con este síntoma emocional que tiene que ver con la culpa. Se ve mucho en lo que son madres de familia, de, es que mi hijo va a tomar esta decisión, es que mi hija, y puede afectar mucho. De hecho, con esto que has dicho, ser mamá y también ser papá, porque también va a ser padres y percibir, sentir, manifestar ansiedad, casi que es ir de la mano. Sí. Porque qué barbaridad, de verdad, eso es así. Siguiendo entonces, en el caso de los síntomas emocionales con los hombres, lo que ahí se puede ver quizás es un poco más una externalización de los síntomas. ¿Como cuáles? Normalmente, si recuerdan el podcast anterior, habíamos hablado que aquellas personas que a lo mejor no les gusta percibirse como débiles, lo que hacen justamente es expresar algunas emociones donde se sienten fuertes, en poder, en control. Entonces los hombres acá van igual. Ellos externalizan algunas emociones y estas pueden ser ira, impulsividad como tal, y es porque está ansioso. Entonces, si su papá pasa muy molesto, si su esposo pasa muy enojado y usted sabe que a lo mejor hay problemas económicos como tal, es muy probable que lo que realmente siente es ansiedad por eso, pero lo está expresando a través de la ira, ¿ok? De hecho, los hombres son los últimos en darse cuenta que están deprimidos, porque primero pasan más tiempo enojados. Y eso es parte de los síntomas como tal cuando hablamos de una ansiedad o de alguna manifestación de trastorno mental, ¿verdad? Que lo podemos llegar a sentir. En cuanto a la búsqueda de ayuda, justo estábamos hablando un día de eso, que es lo que más llegamos a atender en cuanto a hombres y mujeres. Y le preguntamos a otros profesionales en psicología, psiquiatría que nosotros conocemos, y pues resultó que la gran cantidad de personas que buscan terapia, llegan a hablar con psicólogos, son mujeres. Y las estadísticas como tal, eso es lo que mencionan ahora cuando hablamos de ansiedad. Prácticamente el 60% de las terapias se dan para mujeres. Entonces ellas son las que más llegan a buscar la ayuda a través de terapia, consejería, psiquiatría, etcétera, etcétera. Los hombres, a nivel general, como más llegan a buscar a veces, quizás digámoslo así, apoyo, entre comillas, es más a través de actividades o medicamentos. Entonces, por ejemplo, si su pareja dice que se viera a jugar una mejenga, dele chance, porque quizás no lo dice, pero esa es una forma como puede trabajar un poquito su ansiedad y es científicamente correcta, de hecho, porque el ejercicio físico libera un montón de químicos que le ayuda a manejar su ansiedad, entonces no está nada mal. No, sí, que es como que le ayuda a liberar. Exactamente, le ayuda a liberar mucho ansiedad. Otra forma que yo les decía, el tema de medicamentos, pues sí, a veces algunos, vamos a decir, se contracturó algún músculo y lo que dicen es, bueno, me voy a comprar una norodeblovión, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, de inyectarse, ¿verdad? O incluso de tomar alcohol. De hecho, muchas personas que toman alcohol o consumen cualquier otro tipo de drogas, a veces es ansiedad lo que está detrás y les cuesta gestionarla. Entonces prefieren adormecer
algunos de esos sentidos, de esas señales, para intentar sobrellevarlas. Entonces digamos, son algunas de las cosas que son muy común cuando entre ellos son diferentes, ¿verdad? Que son muy común en mujeres y muy común en los hombres. Y los jóvenes y los adultos también lo viven pues de formas distintas y lo expresan de formas distintas. Por ejemplo, aquellos desencadenantes de la ansiedad en los jóvenes, estamos hablando por las presiones académicas. Y no sé cuántos de los que ya son adultos que nos están escuchando, a ustedes sus papás le dijeron, su único trabajo en esta casa es estudiar, ¿verdad? Entonces el hecho de estar llevando clases como tal, tener exámenes, tener cotidianos, etcétera, eso ya genera ansiedad en muchos chiquillos. Así que ese es uno de los factores. Otro de los factores tiene que ver con las redes sociales. Con las redes sociales, ahí hablamos que eso es un nido. Eso es un nido de un montón de sentimientos, sensaciones, autoestima, identidad, autoconcepto, bueno. Sentido de pertenencia. Exactamente. O sea, son muchas cosas que influyen en las redes sociales. Puede ser que un día hagamos un podcast sobre el tema de las redes sociales y demás. Pero con los jóvenes hablamos prácticamente de esto, ¿verdad? Desencadenantes, redes sociales, amistades, presiones académicas. En los adultos, crisis laborales, sus responsabilidades familiares también les puede llegar a generar ansiedad. Y en algo que coincide el joven con el adulto, tiene que ver con la presión social. En el joven, en el adolescente, la presión social puede ser por intentar encajar con un grupo y no puede hacerlo. Y eso puede generar ansiedad como tal, siente que corre peligro. En el adulto también genera la presión social, ansiedad, pero no como en el joven. En el adulto, yo no sé cuántas madres estén escuchando esto o padres, y puede ser que a ellos en algún momento se les cuestionaba si eran buenos padres. No, usted tiene que hacer esto, usted mejor haga tal cosa. No lo inscriba en ese colegio, en esa escuela. Allá llévelo mejor a tal lado. No le hable, sí le hable. Vaya, búsquelo, no lo busque. Entonces genera mucha confusión y uno dice, ¿pero qué es lo que hago entonces? Y bueno, mejor hago tal cosa, ¿verdad? Entonces eso también es presión social, pero es distinta, solo que igual los llega a afectar. Los síntomas que nosotros podíamos ver en jóvenes, hablamos de ansiedad social y esa es una muy común. Y después de pandemia lo he visto todavía más en adolescentes. Sentirse incapaces de poder gestionarse, de poder conectar con los demás y un miedo atroz a que los juzguen. Entonces, esos son algunos de los síntomas relacionados hacia los adolescentes. Las autolesiones también pueden llegar a manifestarse, ¿verdad? No es que en todo caso se va a dar, pero es uno de los factores que podría estar ahí involucrado. En el tema de los adultos, pues los síntomas están más relacionados con el insomnio como tal, con alguna falta de apetito que a veces se podría dar o lo contrario, dormir mucho y comer mucho, ¿verdad? Son algunas de las áreas que podrían darse. Hay algunas comorbilidades y quizás para los que no están muy relacionados con este tipo de palabras, cuando hablamos de comorbilidad me estoy refiriendo a se presenta un trastorno y ese genera otros tipos de trastorno. ¿Ok? Eso sería una comorbilidad. Entonces conviven dos trastornos juntitos. En los adolescentes o en los jóvenes, ansiedad como tal, pero ya de una forma desadaptada, que ya está afectando la vida, puede también ser comórbido con trastornos alimenticios. ¿Ok? Es algo de los más comunes, por decirlo de una forma. Los famosos atracones, puede ser, de que la gente come en exceso y eso puede ser como un síntoma en realidad de la ansiedad, el hecho de comer mucho. Puede ser algo que puede generar otro tipo de problemas, otro tipo de malestares en cuanto a la salud física. Exacto. Y cuando hablamos de los adultos, algunas de las comorbilidades más comunes que podrían estar
viene siendo depresión, ¿verdad? Hipertensión también. Y vamos a decir todo lo que son enfermedades coronarias, ¿ok? Que tienen que ver pues con el corazón como tal, ataques cardíacos, taquicardias, etcétera, etcétera, etcétera. La forma de expresar de los jóvenes va más relacionado al nivel emocional. Cuando están más chiquititos, la expresión como tal, ¿verdad? De que ya no aguanto, ya no quiero, más de llorar y llorar y llorar. Esa es como una forma de llegar a expresar en algunos chiquillos, ¿verdad? De forma, hablamos de promedios. Y en los adultos tiene más que ver con la parte, digámoslo así, física. Sentirse cansado, sentirse estresado, sentir que ya no, su cuerpo ya no da más, sentirse muy contracturado, entonces el estrés es muy alto. Puede ser que emocionalmente no esté dando señales o diciendo algo, pero su cuerpo es el que más está hablando. Entonces esas son, digámoslo así, algunas de las diferencias. Y estas diferencias se pueden, digámoslo, entender de esta forma porque en los adolescentes y en los niños su corteza prefrontal está inmadura todavía. Entonces reacciona con una menor regulación emocional. En el caso de los adultos, pues ya no, su corteza prefrontal ya es mucho más madura en este tipo de casos. Y en los adultos mayores, en nuestros abuelitos, los síntomas que se pueden presentar también tienen que ver con, digámoslo así, pérdida de la memoria, digamos, se olvidan de algunas situaciones y llegan a olvidar más seguido. No tiene que ver como tal con alguna demencia, ¿verdad? Específica, pero se dan más frecuentes esto de, ay, me confundí, ay, se me olvidó, ¿verdad? Y esa preocupación ahora ya no solo por los hijos, sino que la preocupación ahora escala a los nietos. Entonces, que los nietos cómo van a ser, que cómo van a estar. Hay cierto dolor crónico y mareos que pueden verse afectados en ellos cuando están más ansiosos, ¿ok? Y estos, digámoslo así, factores de ansiedad en el adulto mayor puede darse por la pérdida de los seres queridos, por la pérdida de su independencia, porque cada vez va dependiendo más de otras personas. Entonces está más relacionada, digámoslo, a esos enfoques, como a esos lados. Ok, qué interesante ver cómo se ve de diferentes formas de acuerdo a la edad, a la perspectiva, a la sociedad. Y eso es en realidad algo muy importante para tener presente. Ahora, usted que nos está escuchando, hoy vamos con esta parte que tiene que ver mucho con conocimiento en cuanto a la ansiedad. Ahora usted ya puede analizarse cómo está su ansiedad, cómo su pareja, cómo sus hijos, cómo sus hermanos, cómo los estudiantes reflejan la ansiedad para ir trabajando. Pero también es necesario responder otra pregunta. ¿Cómo en realidad la cultura como tal influye en cómo nosotros vivimos con ansiedad? O sea, ¿qué tanto influye en la cultura? Ya hablamos de redes sociales, pero nos gustaría ampliar un poco en cómo esta cultura en la que vivimos influye, ya sea positiva o negativamente en cuanto a la ansiedad. Sí, bueno, todos los países, ¿verdad? Son diferentes, los lugares, y es muy interesante porque algunos lugares son más abiertos, por ejemplo, a la expresión emocional. En algunas culturas, expresar emociones abiertamente, como llorar, hablar del miedo, la preocupación, ¿verdad? Este tema de la ansiedad, es aceptado o incluso alentado. En otras puede considerarse más como un signo de debilidad o falta de control. Usted no se sabe controlar, ¿verdad? Usted está llevando las cosas, bueno, de una manera equivocada. Lo que lleva a las personas, tristemente, a reprimir los síntomas o expresarlos de una forma más física, que es lo que ya conocemos como la somatización, ¿verdad? Cuando todas estas situaciones emocionales se transforman en situaciones físicas. Correcto. Entonces, imagínense el impacto, porque es como que, bueno, viene la factura y tiene un monto chiquito, pero usted no la quiso pagar. Entonces le viene otra factura con un monto más grande y obviamente le va a pegar a usted más
pues económicamente. Entonces, la cultura, todo lo que son los estigmas, influye mucho porque hay personas que se pueden sentir avergonzadas por su ansiedad o culpables, que eviten buscar ayuda profesional por esto y que se etiqueten también a sí mismas. Cuando la cultura, ¿verdad?, tiene una mayor educación y apertura hacia la salud mental, esto favorece una detección más temprana y también permite el acceso a tratamientos. Les voy a contar que una vez yo escuché una historia de una persona que mencionaba que fue a una entrevista de trabajo y al estar en la entrevista de trabajo le preguntaron que si padecía de alguna enfermedad. Entonces esta persona respondió que sí, que padecía de trastorno de ansiedad. Ok. Ella tuvo miedo de expresarlo a la empresa porque decía, no sé si esto va a influir en mi proceso de contratación o no. Tristemente al final no la contrataron, ¿verdad? Y le expresaron ahí por medio de un correo los motivos, pero uno de estos motivos era su situación, ¿verdad?, emocional, su patología. Claramente se sintió mal, triste, decepcionada, pero esto, digamos, no suele ocurrir que las personas sean tan transparentes y tan sinceras en cuanto a este tema, y muchas veces tiene que ver con ese temor de cómo lo van a tomar los demás, cómo lo van a percibir, lo van a ver bien, lo van a ver mal, lo van a aceptar, y vienen las etiquetas que obviamente hacen que el proceso sea todavía más difícil. En algunas culturas, como les mencionaba, las personas tienen temor incluso al rechazo social o a la discriminación. Y esto, ¿verdad?, es como ponerle un peso encima más a lo que se está viviendo. Algunas culturas también reflejan más síntomas físicos a que síntomas emocionales. Puede existir como esa variación. Entonces, hay países que se destacan más por ir al médico que por ir al psicólogo. Correcto. O al psiquiatra, pero al final ahí está presente la misma patología. Y también es interesante, y no sé qué piensan ustedes de este tema, pero también hay personas que atribuyen la ansiedad a causas espirituales, digamos. Sí. Mientras que otras sí la pueden entender como un problema psicológico médico, pero quería preguntarles ustedes qué piensan al respecto. Bueno, ahí abriste, digamos, una ventana o una puerta, un portón, diría que ya, un hangar acabas de abrir ahí. Pero es muy cierto. Ciertas ideas o creencias, y hablo quizás de forma general. ¿Ok? No voy a hablar de religiones específicas, sino a manera general, de el Dios que usted conozca, la religión a la que usted vaya, ¿ok? De forma general, la idea que nosotros tengamos de lo que es bueno o es malo, de lo que está bien, de lo que no está bien, de lo que es pecado o no es pecado, este tipo de ideas, creencias como tal, también nos pueden llegar a despertar ciertos síntomas ansiosos. Entonces he escuchado a algunas personas, por ejemplo, que no fue un día, digamos, a la iglesia. Y como no fue a la iglesia ese día que le tocaba ir, entonces, ¿y si me pasa algo? ¿Y si Dios me castiga? Se enoja conmigo. Exactamente. O digamos, no sé, no leyó su Biblia tal día, ¿verdad?, que le tocaba. No hizo la oración a tal día que le tocaba. Entonces, el hecho de fallar y creer que eso le va a generar consecuencias de alguna catástrofe, algún accidente, y por eso fue porque yo no dije, no hablé, no fui a la iglesia, no di el diezmo o algo específico,
también está ligado a lo que es vivir la ansiedad como tal. Sí, de hecho, hace poco, en el libro de devocionales para adultos que promueve la Iglesia Adventista, se sacó un estudio muy interesante. El autor pues recopiló información, no se vio desde el punto de vista de la ansiedad, sino del opuesto, desde la felicidad. Y él mencionaba, me pareció muy interesante de hecho, cómo las diferentes personas, tanto las que creen en una determinada religión, en otra, inclusive las personas que se denominan a sí mismos como ateos o ateas, manejan diferentes niveles de ansiedad dependiendo de la relación positiva pues que tengan con Dios. Entonces, contestando la pregunta de Angélica, en realidad sí, o sea, en ocasiones una parte religiosa pudiera influir negativamente en cuanto a la ansiedad, en lugar de ser un alivio que también se han hecho otras investigaciones, que inclusive, por ejemplo, una oración, en ocasiones el hecho de saber que alguien me está escuchando, saber que estoy hablando con alguien a quien le importo, que me ayuda a resolver las cosas, eso puede disminuir la ansiedad, pues también cuando no tengo una parte espiritual sana, eso también puede llegar a afectar la parte emocional. Y como ustedes ven, digamos, en esto que han mencionado, a lo que decía al principio, al final son ideas, son creencias, son percepciones, es como lo que está de moda para con los demás. Y entonces, como es lo que más se conoce, lo compramos, nos casamos con eso, aunque eso nos puede llegar a afectar a nosotros. Claro. Es vital, digamos, entender esto porque lo decimos para ser conscientes y si es necesario despegarnos de lo que la cultura nos está diciendo, los estigmas, ¿verdad? Los patrones que supuestamente tenemos que seguir por pensar en nuestro bienestar y salir pues de ese estado que nos está haciendo daño. Porque en definitiva, digamos, pues nos va a afectar si no cortamos con eso, si no pues terminamos ahí. Y esto puede influir en nuestra disposición para buscar ayuda o no, para cambiar el rumbo de nuestra vida y pues al final nos va a terminar afectando en nuestro diario vivir y es cansado, o sea, drena la energía. Yo no sé, pienso que estar enfermo es muy feo, o sea, nadie es como... Uy, hoy me levanté, ay, tengo ganas de estar en... Nadie lo disfruta. O sea, nadie, absolutamente nadie disfruta el estar enfermo. Entonces, ¿por qué en la parte mental literalmente llegamos y permitimos acurrucarnos, ¿verdad? Y permanecer allí en ese estado cuando podemos, en este caso que estamos hablando de los estigmas, de las expresiones aceptadas, de las ideas a nivel cultural aceptadas, podemos desligarnos de ellas. Ese es un pasito, digamos, desligarnos de ellas con tal de seguir adelante y buscar nuestro propio bienestar. Sí, claro, esa parte de buscar la ayuda cuando es necesario, pues es importante. Como ya mencionábamos, las estadísticas no siempre es lo más fácil, pero sí es lo más necesario. No sé ustedes, pero el tiempo corre. Disfruto mucho estos momentos porque ya llevamos bastante tiempo en este podcast y qué bueno pues que hemos podido abordar este tema. Pero antes de poder llegar a un cierre de esta primera parte del tema de la ansiedad, pues nos gustaría ver tal vez un poco desde la perspectiva bíblica sobre el tema de la ansiedad, porque vamos a ver, en la Biblia nosotros sabemos que hay muchos versículos que nos ayudan, muchas historias que en realidad aumentan nuestra fe y que nos hacen pues vivir de una forma más sana lo que es la ansiedad. En Primera de Pedro se encuentra un versículo, Jesús también habló sobre la ansiedad en Mateo capítulo 6, pero ¿cómo nosotros podemos pues vivir con la ansiedad? Ya habíamos hablado un poco sobre la parte espiritual, pero también cómo pues creyendo en Dios, creyendo en Cristo Jesús, Él nos puede ayudar a lidiar con una ansiedad que ya no es sana, sino una ansiedad que ya llegó a ser un poco pues más patológica. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice la Biblia, pues
depositad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nosotros entendemos que hay un Dios que se preocupa, no de una forma negativa, sino de una forma positiva por cada uno de nosotros, en realidad eso nos ayuda a lidiar con la ansiedad. Porque recordemos, la ansiedad es el miedo al futuro, el miedo al miedo, el miedo a lo que venga y que ni siquiera ha ocurrido, pero que yo ya tengo miedo, ya mi sistema límbico ya se activó, ya esa parte de la amígdala cerebral ya se activó. Pues entonces la parte espiritual, tener una sana relación espiritual, sí nos puede pues a ayudar a lidiar mejor con lo que es la ansiedad. Hay bueno, no sé, lo diré así, hay un salmo específicamente que cuando yo estoy quizás muy ansioso y tengo el chance como para sentarme un rato, ¿verdad? Y hacer algo al respecto, a mí me gusta leerlo, ¿ok? Y quiero compartirlo con ustedes para que ustedes a lo mejor puedan también utilizarlo. Ojo, siempre que hablamos de herramientas psicológicas y esto, debemos entender algo. Esto es como cuando usted va donde el doctor porque le duele, no sé, su estómago. El doctor te da un medicamento, hay que probar si ese medicamento te sirve, si te ayuda, porque tu cuerpo puede ser distinto y puede absorberlo de una u otra forma. Y ahí probar hasta ver qué medicamento te da mejor resultado. Así funciona el cuerpo, así funciona la mente, ¿ok? Ahora, esta herramienta que al menos es para mí y que me ha ayudado mucho cuando yo estoy ansioso, se las voy a recomendar y puede ser que a usted le funcione, puede que no. Igual hay que buscar alguna que pues para usted sea mejor. El salmo que a mí me ayuda es el Salmo 91, ¿ok? No sé si ustedes conocen el salmo como tal, pero lo que justamente dice, a mí especialmente, me reconforta. Se lo voy a leer, vea, dice: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da las fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día, nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso, ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les dará a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce. Por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Cuando yo estoy ansioso, yo leo esto, yo oro y le digo a Dios: Dios, estoy ansioso, estoy que no aguanto. Y le cuento lo que le tengo que contar. Lloro si tengo que llorar. Pero justamente después de hacer este ejercicio, yo empiezo a sentirme un poco mejor. Y me sirve para afrontar lo que sea que me esté generando ansiedad. Lo dejo aquí. Puede ser que a usted le sirva, puede que no. Si no lo ha intentado, inténtelo. No pierde nada, literalmente no pierde nada. Y puede ganar mucho. Creo que la herramienta de la oración también puede ser algo que utilicemos, ¿verdad? A nivel espiritual. Hablar con Dios sobre lo que sentimos en medio de la ansiedad, en medio de las preocupaciones, los miedos. Yo les quería compartir como algo que a mí me pasó. Recuerdo que estaba en ese entonces trabajando y una persona se me acercó, ¿verdad? Y me dijo: quiero regalarle algo.
y me regaló algo que nadie nunca me había regalado. Me regaló una alfombra. Y yo dije, qué curioso, ¿verdad? Porque en verdad yo dije, esta persona, digamos, no sabe si yo necesito una alfombra o no, ¿verdad? Yo me venía independizando, pero yo sí recuerdo que tenía alfombra, ¿verdad? Recibí el regalo, por supuesto, pero esta persona me dijo, Angélica, esta alfombra no es para que usted la ponga en la entrada de su casa ni en el baño. Esta alfombra es para que usted la ponga a la par de su cama y esté más cómoda arrodillando, hablando con Dios. Qué bonito. Entonces, a mí me conmovió mucho porque en ese momento yo estaba en una situación difícil y creo que la ansiedad forma parte de ese folleto, ¿verdad? De las situaciones difíciles de la vida. Pero cuando yo recurría a esa alfombra suavecita, ¿verdad? A hablar con Dios, también hallé en paz. Y a Dios no le asusta nuestra ansiedad, o sea, incluso en la Biblia, como lo mencionaba Roosevelt, aparece esa palabra y Él sabe que luchamos, ¿verdad? Con eso, pero no nos ha dejado solos al respecto. Él quiere que hablemos con Él sobre eso, que nos desahoguemos también con Él y que sobre todo pidamos su ayuda, porque Él tiene a todo el cielo a su disposición para mandarnos ayuda cuando nosotros lo necesitemos. Entonces, recordemos que bueno, también está esta parte espiritual que es tan importante, que no estamos solos, tenemos la información y demás. Oremos también para ser conscientes como de nuestras propias situaciones y luchas y pues a seguir adelante, ¿verdad? Así es, y pues el tiempo se nos ha ido. Hemos terminado esta primera parte del podcast de la ansiedad. En el próximo daremos algunas recomendaciones prácticas que nosotros podemos emplear en nuestro día a día, tanto físicas como conductuales, como emocionales también, que nos pueden ayudar. Me gustaría que, para terminar, que ustedes se quedaran con como un pequeño ejercicio mental para que puedan tratar este tema pues de la ansiedad. Usted imagínese a la ansiedad como un mensajero y no como un monstruo, porque muchas veces queremos huir de la ansiedad, nos da miedo tener miedo y creemos que es como un monstruo, que es lo peor que puede ocurrir, cuando ya vimos que realmente no tiene por qué ser así. Entonces, en lugar de imaginarnos a la ansiedad como un monstruo, como alguien que nos quiere derrotar, que nos quiere acabar, imaginémonos que es un mensajero que nos da un mensaje, nos da una notificación, para que de esta forma no sea algo negativo. Y me gustaría terminar con dos pensamientos. El primero es de Alan Watts. Él menciona y dice: la ansiedad es el precio que pagamos por imaginar futuros que aún no existen. Me gustó mucho. Y el otro, que es de un psicólogo que se llama Juan José. Él dice: no se trata de eliminar la ansiedad, sino de bailar con ella. Repito, no se trata de eliminar la ansiedad, sino de bailar con ella, saberme llevar con ella, relacionarme bien para que pueda ser manejada de la forma correcta. Y pues bueno, hemos llegado al final del podcast, sin antes pues darle el espacio también a Eduardo. Quiero quizás como para poder hacer un trailer, digamos, para lo que viene en el siguiente capítulo. Antes de cerrar, en el siguiente capítulo vamos a contestar varias preguntas para que no se lo pierda. Por ejemplo, ¿cómo usted sabe que a lo mejor está teniendo un ataque de pánico, un ataque de ansiedad y no un ataque cardíaco? ¿Ok? Hay que saber cuál es la diferencia de esto. Mucho cuidado con eso, ¿ok? Ahora, ¿la ansiedad es genética o es aprendida? Interesante. ¿Cuál será de estas razones, digámoslo así? ¿Las redes sociales aumentan la ansiedad realmente o no tienen nada que ver con eso? Lo que usted come, ¿eso puede aumentar o no la ansiedad? ¿Realmente hay algo que funcione para manejar la ansiedad como tal? ¿Hay algún recurso, algo que usted pueda hacer al respecto? Y si es así, ¿cuál es? ¿Y qué es lo que se puede hacer puntualmente?
Así que no se lo pierda, como dijo Roosevelt anteriormente. Siguiente capítulo, contestamos las preguntas, vamos a ver directamente las herramientas, pero y muchos mitos, es cierto, Angélica, muchos mitos, pero ojo, asegúrese que lo que vayamos a decir, si usted tiene algún psicólogo o psiquiatra, dialóguelo con la persona con la que está llevando tratamiento para ver que efectivamente le pueda generar resultados, ¿ok? Esto es como cuando recibimos una capacitación con un doctor. Bueno, hay que recibirlo con el doctor de cabecera para hacer los tratamientos necesarios. Así que eso es lo que yo les quería mencionar, dejarlos ahí quizás un poco picados para que no se pierdan el siguiente capítulo, quizás Ansiedad parte 2, no sé, ahí le vamos a poner algún título. Sí, y también pues abrimos la oportunidad para que si usted tiene alguna consulta, alguna duda, algunos mitos se van a responder, aclarar o rechazar en el próximo podcast, pero si usted tuviera alguna duda con relación a la ansiedad y le gustaría que nosotros lo comentáramos, también puede dejar sus comentarios, pueden hacernos llegar sus consultas para nosotros también pues poder apoyarle. Pues se comunicó con ustedes en este momento pues el Departamento de Psicología del Centro Educativo Adventista Bilingüe de Costa Rica, deseándole siempre lo mejor, muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y pues les esperamos en nuestro próximo podcast.